Vamos a hablar de nuestros pueblos indígenas, porque nos preocupan, definitivamente nos preocupan. Hoy hemos conocido una noticia de cómo en el Brasil, por ejemplo, un grupo armado absolutamente irregular, ¡pum!, arremete a balazos contra un indígena. Bastante conocido, un hombre promotor de los derechos humanos, derechos indígenas, cuidador del medio ambiente. Terrible. En Brasil han exterminado a pueblos indígenas completamente por intereses ganaderos, de los productores agropecuarios. Hace poco les dábamos a ustedes cuenta de cómo había muerto el último de los indígenas de una población, de una tribu allá en el Brasil, el único sobreviviente después de una matanza que hubo hace 26 años en que mataron a prácticamente toda su tribu. Está pasando en Brasil. No queremos que jamás pase en Bolivia. Vamos a hablar por eso hoy de los derechos de las naciones indígenas, de los pueblos indígenas. Hace poco se ha celebrado los 15 años de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y quiero dar la bienvenida para hablar de este tema a Gabriel Muyuy, que es secretario técnico de la FILAG, es un indígena colombiano. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Mucho gusto en saludarlo. No, igualmente, Gabriel. Bueno, hoy me enteraba de esa noticia de Brasil. Qué triste, que a estas alturas todavía hay ese tipo de descontrol de parte de los estados en estas fuerzas armadas irregulares, no motivadas por intereses de lucro, empresarios ganaderos, agropecuarios, que siguen matando a los indígenas. Sí, Gabriel, ¿me escucha? No le escuché la última parte, Víctor Hugo, disculpa. No se preocupe. Recordaba, Gabriel, lo que está pasando en naciones como Brasil, en que como hoy se ha matado a otro dirigente indígena, grupos armados, irregulares, motivados por intereses empresariales, como que todavía seguimos sin valorar en su real dimensión los derechos de los indígenas en nuestras naciones. Sí, Víctor Hugo, ayer estuvimos recordando o celebrando 15 años de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General hace 15 años, después de 25 años de negociaciones, de discusiones, de concertación y de acuerdos entre pueblos indígenas y estados del mundo, y hoy está vigente ese instrumento internacional que es la base mínima para que los estados y los gobiernos implementen políticas públicas, garanticen derechos, protejan la dignidad, la integridad de los pueblos indígenas. Sin embargo, pese a todos estos avances en el reconocimiento formal, como usted lo está notando, desafortunadamente en todo el mundo los pueblos indígenas afrontan serios problemas de afectación a su integridad física, a su integridad cultural, a su integridad territorial, y entonces sucede este tipo de situaciones de muerte, como usted lo notaba hace pocas semanas, un solo indígena que existía de un pueblo murió y entonces se acabó un pueblo indígena en su totalidad, y eso es inaudito en pleno siglo XXI después de tantos avances. O situaciones de presión porque simplemente, o de represión porque simplemente los pueblos indígenas y sus líderes reclaman derechos en el marco de los reconocimientos formales como la declaración o el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que es un instrumento vinculante para los estados que han firmado, como lo son la mayoría de los países de la región de América Latina, incluido Brasil, incluido Bolivia, Colombia, etcétera. Casi todos los países de América Latina han firmado, han ratificado, o sea, han adquirido el compromiso de proteger, de garantizar, de facilitar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas. Eso de verdad que es muy preocupante y pues creo que hay que tomar medidas. Es necesario que las autoridades, la justicia de cada país tome cartas del asunto y bueno, hagan las investigaciones y sanciones de manera ejemplar a quienes están haciendo ese tipo de actos contra miembros y pueblos indígenas del mundo, de la región y de nuestros países. Sí, Gabriel. Voy a pedir a producción, por favor, que me prepare, si es que lo tenemos listo, este tuit de Europa Press, precisamente sobre la información que daba hace un momentito de ese grupo armado que asesinó a un líder indígena
en Brasil, en Amambay. Eric lo tiene, así que seguramente en un rato nos va a dar aquello. Le pregunto a usted, Gabriel, ¿cuáles son esos derechos indígenas que están siendo más vulnerados por los gobiernos? Pero ahí está el tuit del que hablaba. Un grupo armado ha asesinado al líder indígena guaraní Kaiowá, Vitorino Sánchez, en la ciudad de Amambay, Brasil. El crimen ha tenido lugar un día antes de la elección extraordinaria para capitán de la comunidad indígena de Amambay. Es un atentado contra la vida, contra toda una comunidad, contra todo un pueblo. Y a raíz precisamente de esto le pregunto, Gabriel, ¿cuáles son aquellos derechos más vulnerados por los pueblos, derechos de los pueblos indígenas más vulnerados por los estados, sobre todo en esta región del mundo? Desafortunadamente tengo que decir, y lo digo en doble sentido, como indígena que soy, pero también como funcionario público de un organismo internacional, intergubernamental y paritario como es el FILA, como secretario ejecutivo. Realmente es inaudito que en pleno siglo XXI, después de tantos avances de reconocimiento formal, esté sucediendo esto. Y realmente la mayor presión hacia los territorios y pueblos indígenas es por el uso indebido, muchas veces ilegal, de los recursos naturales que están en sus territorios. Simplemente también se da este tipo de situaciones porque los pueblos indígenas quieren ejercer de manera efectiva sus derechos a gobierno propio, a justicia propia, es decir, a la libre determinación y autonomía como está consagrado en la Carta de Naciones Unidas, en los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, y instrumentos específicos como es la Convenio 169 del OIT y la propia declaración. Están en las constituciones políticas de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, pues sucede este tipo de situaciones que no es un caso único. Yo aprovecho para hacer un llamado a las instituciones públicas competentes en derechos humanos, competentes en garantizar los derechos de los pueblos indígenas, a la sociedad civil en general, que por favor, estamos en siglo XXI, necesitamos respeto, consideración con estos pueblos. Queremos trabajar juntos, hombro a hombro, porque todos nos necesitamos. Todos podemos aportar para afrontar y resolver problemas que está afrontando el mundo y la humanidad, como la crisis climática, el agotamiento de los recursos naturales, que a todos nos afecta, como los recursos hídricos, etcétera. Sí, Gabriel, estamos plenamente conscientes de aquello y hacemos ese llamado a toda la comunidad que nos ve, tanto en Bolivia como fuera de nuestro país, porque nos ven en diferentes partes del mundo. Hablar de los derechos de los indígenas es hablar de un ser humano que tiene las mismas condiciones de igualdad que nosotros. Tenemos que preocuparnos por ellos, porque además los indígenas son los grandes guardianes del medio ambiente, los grandes guardianes de la naturaleza, de aquello que esperamos dejar a nuestros hijos para que tengan una vida digna, en un ambiente que no esté tan contaminado y destruido como lo estamos teniendo ahora. Muchas gracias, don Gabriel Muyuy, secretario técnico de la FILAC. Hasta otro momento. A usted muchas gracias y un saludo fraternal e invito a que seamos solidarios con la vida, la integridad, la dignidad de nuestros pueblos. Creo que lo requerimos todos y todos merecemos respeto y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.